demos inicio con nuestra oración. Querido Maestro Jesús, queridos benefactores y espíritus amigos que nos acompañan en esta mañana, queremos agradecer a nuestro Padre Celestial por la bendición de abrir los ojos en este día, por la gran y bendita oportunidad que tenemos de recomenzar en esta nueva mañana. Queremos agradecer a todos nuestros amigos encarnados y desencarnados que se encuentran aquí presentes, listos para recibir estas enseñanzas que vienen de lo alto, estos mensajes que vienen a esclarecer nuestras conciencias, que nos vienen a dar una guía para nuestra vida. Señor, te pedimos que las enseñanzas del día de hoy no nada más se queden en nuestra mente pensante, sino que podamos impregnarlas en cada una de nuestras células, para que podamos ponerlas en acción cuando sea necesario. Te pedimos, Señor, que en todos los momentos de cólera nos ayudes a regresar al amor, a esta esencia tan pura y tan divina que nos conecta a todos y que nos invita a ser más pacientes, más amorosos, más compasivos y más comprensivos con nuestros propios procesos y los procesos de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión y que nos ayudes a eliminar de nuestro ser todas las llagas que nos impiden acercarnos a ti. Que estas enseñanzas puedan trascender a nuestras acciones y a todas las personas que nos rodean, para que así, poco a poco y paso a paso, podamos construir un mundo mejor, Señor. Gracias por estar con nosotros. Bendice nuestra reunión. Bendice a aquellos que no pudieron acompañarnos, aquellos en los que pensamos, aquellos a los que necesitamos que lleguen estas palabras, pero que sus mentes y conciencias no están listas para recibirlas. Que nuestro ejemplo y nuestra propia existencia y nuestros propios pasos puedan ser esa brújula y esa guía para aquellos que aún no están listos para escuchar, Señor. Quédate con nosotros. Bendice nuestra reunión, bendice nuestro domingo, bendice nuestros pensamientos y a nuestros seres queridos. Que así sea, Señor. Gracias, querido. Vamos a compartir el texto. No hagas ruido porque Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 9 de marzo del 2025. E 164. La cólera. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no soportar una comparación que pueda rebajaros, a que os consideréis, por el contrario, de tal modo por encima de nuestros hermanos, sea en cuanto a la inteligencia o en la posición social, o incluso en lo que atañe a ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os disgusta. ¿Qué sucede entonces? ¿Os entregáis a la cólera? Buscad el origen de esos accesos de demencia pasajera que os asemejan al bruto y os hacen perder la sangre fría y la razón. Buscad, y casi siempre encontraréis en la base el orgullo herido. ¿Acaso no es el orgullo, herido por una contradicción, el que os hace invalidar las observaciones justas y rechazar encolerizados los más sabios consejos?
Aún la impaciencia, que tiene origen en contrariedades a menudo triviales, es consecuencia de la importancia que cada uno atribuye a su personalidad, ante la cual considera que todos deben inclinarse. En su frenesí, el hombre encolerizado se enoja con todo, con la naturaleza bruta, con los objetos inanimados, a los cuales rompe porque no lo obedecen. Ah, si en esos momentos pudiera observarse fríamente, se horrorizaría de sí mismo, se vería muy ridículo. Con esto, puede evaluar la impresión que producen los demás. Aunque no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse por vencer una inclinación que lo hace objeto de piedad. Si pensara que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, reconocería que él mismo es la primera víctima de ella. No obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, la de pensar que hace desdichados a todos los que lo rodean. Si tiene corazón, ¿no será un motivo de remordimiento para él ser sufrir a los seres que más ama? Y qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. En suma, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. Esto debe bastar para inducir al hombre a esforzarse en dominarla. El espírita, además, es instigado por otro motivo. La cólera es contraria a la caridad y a la humanidad cristiana. Un espíritu protector, Burdeos, 1863. Del capítulo 9 del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Un minuto de cólera. Un minuto de cólera puede ser una invocación a las fuerzas tenebrosas del crimen, operando la ruptura de largas y benditas tareas que veníamos realizando en la siembra del sacrificio. Por ese momento imprevisto, muchas veces, nos comprometemos con oscuros pactos, descendiendo de la armonía a la perturbación y vagando en los laberintos de la prueba por tiempo indeterminado, en busca de la necesaria reconciliación con la vida en nosotros mismos. Por la brecha de la irritación, caemos sin darnos cuenta en los más bajos patrones vibratorios, arrojando, infelices e incontrolables, los rayos de la destrucción y de la muerte, que partiendo de nosotros hacia los demás, regresan de los demás hacia nosotros, en forma de angustia y miseria, persecución y sufrimiento. En muchos momentos de la lucha evolutiva, semejante minuto es el factor de una larga expiación, en la cual, en el cuerpo de carne o fuera de él, somos fantasmas de la aflicción, exhibiendo en el alma desorientada y enferma las llagas de la locura, encadenados a las consecuencias de nuestros errores que reaccionan sobre nosotros, a modo de arrolladora tormenta. Si te dispones de este modo a la jornada con Jesús en busca de la propia sublimación, aprende a dominar los propios impulsos y elige la serenidad como clima de cada hora. Ama y sirve, perdona y ayuda siempre, recordando que cada semilla debe germinar en el momento adecuado y que cada fruto madura en la ocasión apropiada. Toda violencia es explosión de energía, cuyos resultados nadie puede prever. Guardemos la enseñanza del Cristo en el corazón, para que el Cristo sostenga nuestras almas en la lucha salvadora en la que nos corresponde alcanzar la redención día a día. Emanuel, psicografía de Francisco Cándido Javier, libro Sembrador en tiempos nuevos. Gracias por la oración, gracias por la lectura. Voy a cerrar acá. Un momento, por favor. Ese también lo voy a hacer. La música también. No, la música la voy a dejar para el final, es solo que voy a quitar todo lo que no necesita. Bueno, gracias por la lectura, por la oración. Bienvenidos a todos. Gracias por sus presencias. Entonces hoy hablamos de la cólera.
Si tomamos el significado de la palabra cólera en el diccionario, es un impulso violento contra alguien o alguna cosa que nos coloca en peligro. Entonces, si vemos desde épocas muy remotas, cuando el espíritu transitaba por el reino animal, la cólera nos servía para preparar nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe cómo se siente, ¿no? Cuando la cólera sube, que nos ponemos tensos y nos preparamos a luchar, ¿no? Contra un animal o a huir. Es un mecanismo primitivo que se activa cuando percibimos una amenaza. En los primeros humanos, después la cólera servía para defenderse de depredadores, obviamente, para competir por los recursos o para establecer también jerarquías en los grupos. Como se el más chingón mandaba en ese territorio, ¿no? El más, el que se imponía más. Entonces era una forma de asegurar la supervivencia. La cólera también está relacionada con la formación del carácter, de la personalidad. Cuando nacemos comenzamos a desarrollar respuestas emocionales ante estímulos externos, y la cólera es una de ellas. Entonces, en los primeros años de vida, los bebés, ¿no? Los niños, la manifestan como frustración, por ejemplo, cuando no se satisfacen sus necesidades básicas, como ser el hambre, el sueño, la atención. Entonces, como una forma primaria de comunicación también. Y a medida que vamos creciendo, aprendemos a gestionar la cólera según las normas sociales, culturales. Y acá en este momento, si no se nos enseña a canalizarla adecuadamente, la cólera, ahí se puede tornar, ¿no? Un comportamiento problemático, ¿no? Que nos puede llevar sí, incluso a la cárcel o peor, ¿no? Ahora, a nivel espiritual, en nuestra época, ¿no? En donde raramente tenemos que combatir con un animal por nuestra vida o algo de ese tipo, la cólera se vincula con el orgullo, el egoísmo y la vanidad. Entonces, la cólera surge cuando uno de estos tres se siente amenazado, cuando nuestro ego se siente amenazado o dolido, y ahí nos lleva a reaccionar de manera desproporcionada. Hay varios ejemplos a los cuales todos nos podemos relacionar. Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar y hay mucho tráfico, luego sentimos ahí, no nos podemos sentir encolerizados. O cuando tenemos que hacer cola en algún lugar también, llegamos y el banco está repleto, ¿no? Para variar, siempre andamos apurados, con poco tiempo. Entonces, todo eso puede ser situaciones que nos hacen sentir cólera. Y seguro, ¿no? Porque sentimos que nuestro tiempo es más valioso que el tiempo de los demás. Seguido empezamos a ver, pero fulano, ¿qué hace acá? ¿Y por qué no viene en otro momento? Siempre hay un jubilado que anda por ahí que uno dice, pero ahora se le ocurrió venir, ¿no? Entonces, y eso es egoísmo, ¿no? Porque sentimos que nuestro tiempo vale más que el tiempo de los demás. ¿Ah? Y cómo podríamos permitirnos de desperdiciar nuestro tiempo que es tan valioso. Y todo eso también es orgullo, ¿no? El orgullo que es como un amor hacia nosotros mismos desmesurado. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, nos remarca que nuestra manera de hacer no es la buena, que no, esto cocinarlo así, o te faltó esto, ponerle esto, que tenemos ganas de mandarle el sartén por la cabeza, ¿no? En la cocina, cuando alguien se mete con eso, luego, y cosas así, ¿no? Con nuestra vestimenta, nuestra forma de ser, todas esas situaciones disparan la cólera y quizás no lo demostramos, no lo exteriorizamos, pero no dentro lo sentimos. Entonces la cólera es una emoción que creo que hemos banalizado, ¿no? Que pasamos así como que si no fuera algo grave, pero que sí tiene efectos desastrosos sobre nuestro organismo y sobre nuestro entorno también. Entonces voy a terminar con una frase que dice Emmanuel sobre la cólera, que él dice,
no harías explotar una bomba dentro de tu casa, ¿no? Y pensémoslo bien. Imaginen hacer explotar una bomba dentro de nuestra propia casa. A que comprometeríamos lo que tenemos, las personas y todo. Y dice, sin embargo, a veces no dudamos en detonar la dinamita de la cólera, ¿ah? Explotando en casa, aniquilando las energías de estas personas, de nuestra propia casa, de estas personas, ¿no? Que nos brindan apoyo y cooperación. Entonces, Dice, tú estabas hablando así de la cólera, pero también podríamos decir la rabia, la irritación, la ira, hacen parte del mismo grupo, ¿no? Y como muchas otras emociones, como dijo el Seba, son respuestas naturales, ¿no? A ciertos estímulos que percibimos como amenazantes, o a veces como injustos, o a veces frustrantes. La doctrina nos enseña que las virtudes y los vicios no residen en el cuerpo. La cólera no es un ente que nos está atacando, es una manifestación interna. No es la carne la que se enfurece, no es el cuerpo el que se enfurece, es el alma que reacciona con furia, con orgullo, con ira, con irritación. Entonces, las virtudes y los vicios son inherentes al espíritu. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza interna de nuestras emociones y cómo debemos gestionarlas, ¿no? En el mundo en el que vivimos, inevitablemente siempre estaremos expuestos a situaciones que pueden detonar en nosotros la rabia, que pueden desencadenar la cólera. El Sebas dio varios ejemplos, pero por ejemplo, la frustración, muchas veces sentimos frustración porque no alcanzamos ciertos objetivos. Muchas veces nos percibimos a nosotros o a otros como siendo tratados de forma injusta, ¿no? Una amenaza de cualquier tipo nos hace sentir vulnerables, ¿no? El dolor que nos tambalea, ya sea físico o emocional, también nos puede causar eso. La pérdida de un ser querido, de un empleo, de algo importante para nosotros, todo esto puede detonar esta reacción, ¿no? El estrés crónico. La verdad que vivimos todos súper estresados. Entonces, el estrés aumenta la irritabilidad y la propensión a la rabia. Entonces, todas estas circunstancias forman parte de la experiencia humana y por lo tanto, mientras estemos aquí en este mundo, estarán presentes en nuestras vidas. Entonces, la clave no reside en la ausencia de estos eventos, sino en nuestra capacidad para gestionarlos. Nunca es lo que sucede, sino cómo lo vivimos. Entonces, no podemos cambiar las circunstancias que nos rodean hasta cierto punto, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Entonces, el verdadero desafío para nosotros no está en evitar las situaciones yéndose a vivir en una cueva. No es eso, sino es cómo las recibimos, cómo las procesamos y finalmente cómo actuamos ante ellas. Y de ahí la invitación de la doctrina a controlar nuestros impulsos, porque muchas veces un pequeño momento de rabia, un minuto de rabia, de cólera, de ira, puede comprometer toda nuestra encarnación. No solo por los actos que podemos cometer, actos impredecibles, como nos dice el texto, sino también por el mal que nos hacemos a nosotros mismos, envenenando nuestro organismo con este tipo de emociones y envenenando la vida de aquellos que viven con nosotros. Entonces, paro por aquí, pero la, 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 como siempre, es la invitación de la doctrina a observar nuestros comportamientos, a observar nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, bueno, el texto tiene mucho, mucho jugo. Vamos a abrir, déjenme, me agarro acá para tomar lista. Perdón, vamos a abrir para... y cuando levanten la manito, déjenla levantada, porque hay que la ponen, la apagan y después tenemos que No estar vemos, no vemos. adivinando ahí quién iba. Bueno, entonces va primero Tía Bene, después Erika. Tía Bene. Sí, eh, ahorita que estaba leyendo el texto y bueno, ya lo había leído el día de ayer, eh, me reí de mí porque dije, sí es cierto, o sea, como uno se enoja
cosas que no está en tus manos cambiar y el hígado se te hace así y la generación de esa sustancia que te contamina por dentro y que espiritualmente también te aniquila, los demás ni cuenta se dan y no la sienten y tú te estás comiendo tu propio veneno. A mí en lo personal me pasó, la primera, me vine a vivir después de 35 años de vivir en una ciudad que puedo decir así entre comillas, un poquito más civilizada en la cuestión de el roce social. Me vengo a una ciudad donde se estacionan en segunda y en tercera fila, donde se pasan el semáforo en rojo, donde no te dan el paso, donde se te atraviesan, donde, etcétera. Y yo, o sea, odiaba salir a la calle, lo omitía, no quería y me resistía y me encerraba en mi casa porque sabía ya de antemano que salir a la calle era salir a hacer corajes y a que tú te paras porque hay un alto o porque ya está en verde y te empiezan a pitar los de atrás, como diciendo, pásatelos y si puedes pasarte. Y yo decía, pues no, o sea, yo haciendo lo correcto y recibiendo recordadas de mi Santa Madre cada rato, pero también yo me enojaba cuando se me, oye, y decía con malas palabras, oye, me tocaba a mí, oye, desgraciado, te lo pasaste en rojo y bandido, casi me pegas y peleaba todos los días en la calle. Y ahorita dije, bueno, ya tengo 5 años aquí y cada día está peor la gente. Voy a vivir entripada todos los días y como me dijo un día mi hermano Toño, te estás arriesgando a que cualquiera de esos que insultas te saque un arma y ahí te deje. Entonces ahora trato de no salir, pero cuando salgo evito las calles con mucho tráfico. Y si es con mucho tráfico, pues ahí voy despacito, despacito. Pero efectivamente, quien tiene que cambiar soy yo. Que la gente ya me di cuenta que cada día está peor y que no la voy a educar, ni puedo educarla en cada salida. Eh, y es algo que me tranquiliza un poco. Yo desde a Sebastián siempre andamos a las carreras. Yo soy de las que si tengo un compromiso a las 5 salgo desde las 4 aunque sepa que hago 20 minutos. Siempre. Soy de las que se anticipa mucho porque no me gustan las carreras, no me gustan los imprevistos, no me gusta llegar tarde. Y ahora me doy cuenta que también tengo que entender que la educación de los demás pues no está en mis manos y la que tiene que controlar su explosión soy yo. Esa es la primera. Y la segunda, en la cuestión de lo que me acaba de pasar, que muchos saben, que yo era muy afecta a ayudar a la gente, que llegaban y me decían, ay, es que me iban a operar a mi hijo, sí, manita, ¿cuánto necesitas? Y les prestaba, y a uno, y a otro, y a otro, y a otro. Y ahorita, algunos desde hace 15, desde hace 10, desde hace 8, desde hace 5, me deben y yo sé que ya no me van a pagar. Y la semana pasada estaba yo muy molesta y les empecé a cobrar y los empecé a quemar en Facebook. Oye, este fulano me robó y después dije, ¿sabes qué? No. O sea, no te lo vinieron a robar, tú se los prestaste porque quisiste, tú se los pusiste en las manos, fue tu decisión y nunca les pediste ningún papel ni nada, fue tu decisión. Entonces, pechuga, la pechuga y entiende que no te lo van a regresar. Entonces ya mira, dije yo, Dalai, tranquila, gracias Dios, porque todos los días tengo para comer, tengo un techo, una casa hermosa, donde estés, estoy en una casa hermosa, una familia maravillosa, vecinos lindos, gente que me ayuda. Entonces digo, ¿sabes qué? Allá ellos y su conciencia, y si eso les sirvió en su momento para salvar su patrimonio, sus hijos, su casa o su carro, gracias Dios por habérmelo permitido. Y la verdad es que ya trato de no enojarme. Tengo una cara, soy muy mal encarada. Mi padre me lo decía, ay, hija, dice, es que tú nomás de verte la cara ya siente uno que estás queriendo soltar la mordida. Siempre me decía mi papá, ay, mamacita linda, eres igual que yo. Nos ve uno y sienten que vamos a soltar la mordida. Pero pues soy mal encarada y feíta, eso ya es de nacencia. Pero sí, la actitud tiene mucho que ver y gracias le doy a Dios porque hoy día ya puedo asimilar que la gente es como es y yo tengo que ser como debo ser yo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y esa es una de las herramientas, lo vamos a hablar más adelante, es el desapego, ¿no? Y la responsabilidad. Pero vamos a pasar la palabra. Erika. Hola, buenos días a todos. Es un tema bien interesante porque es un tema que a mí me ha tocado mucho. Cuando lo pusiste, Yuri, dije, wow, ha sido un tema que me ha tocado trabajar toda mi vida. Les resumo la historia. Yo vengo de una familia súper colérica, súper colérica. Y pues bueno, ha sido una familia que en estados explosivos que son muy fáciles, obviamente, cuando tú estás reunido 10 20 personas en una fiesta, ¿qué crees que puede haber? Y con alcohol, eso es seguro hay una pelea, ¿no? Entonces después de la pelea, que si 2 años sin hablarte, que si la otra le mandó correos a la otra y le insultó, bueno, en fin. Particularmente vengo de un hogar pues muy colérico, mi papá era súper colérico. Era una persona que pues reaccionaba inmediatamente, no solamente con agresiones físicas, sino verbales, que yo creo que las verbales, porque el golpe no se lo soba y bueno, pasa, ¿no? Pero la verbal queda aquí, ¿no? Y te hace mella, sobre todo cuando tú eres un bebé, cuando tú eres un niño, pues crecer con ese tipo de situaciones. Y bueno, mi madre también, pues en un grado menor, pero lo era igual, pues. Y bueno, inclusive lo sigue siendo. Entonces, cuando observamos, mi amor, cuando observamos, bueno, yo pues que me tocó observar eso de una manera muy cercana, inclusive de tener hermanas que tienen 2, 3 años que no me hablan por un episodio de cólera, eh, pues de dónde viene eso, ¿no? Y más allá de lo que pueda venir de la familia o de lo que pueda venir del aprendizaje de esto, es la base social de todo lo que esto trae, ¿no? Porque cuando me tocó ser madre, hace casi 6 años, me tocó trabajar esto, evidentemente, ¿no? Porque los patrones venimos a repetirlos, ¿no? Y pues cuando miré eso, dije, bueno, ¿de qué forma lo trabajo, no? Y ahorita hay mucha literatura sobre crianza respetuosa, crianza con apegos, y hablan precisamente de eso, de cómo fuimos como sociedad fundados. Nosotros fuimos fundados desde esas emociones primitivas, y qué nos llevó la cólera, la ira, la rabia, como queramos llamarla, al miedo, ¿no? Entonces nuestros padres, y hablo de generaciones de las mías, nos criaron con miedos. Yo te pego 3 gritos y sientes miedo, te saco la correa y sientes miedo, te saco el zapato y sientes miedo. Entonces, las bases psicológicas ahora de la crianza vienen a transformar todo eso y decirte, no, no es desde el miedo que tú debes hacer eso, porque el miedo produce, comprobado científicamente, un daño cerebral grande, grande, no solamente a tu autoestima, no solamente a ti como persona, produce un daño cerebral, ¿no? Y me tocó pues como mirar eso y comenzar a buscar literatura para estudiar. Por ejemplo, yo observo y pues directamente de mí, mi papá era una persona, tenía doctorado, hablaba como 5 idiomas, una persona súper inteligente, pero la cólera nunca la manejó. Entonces, cuando tú vas a la educación y dices, bueno, ¿qué pudo haber sido la escuela? Porque ¿dónde pasamos el mayor tiempo como sociedad? ¿Dónde pasamos el mayor tiempo? Cuando estamos niños, cuando estamos en esa formación en el colegio. ¿Qué nos enseñan en el colegio? Matemáticas, física, química, psicología, nos enseñan historia, pero no hay una materia de educación emocional. Y esa es la primera que deberían enseñarnos. No hay una materia que pueda decirte, recobra tu paz, como yoga, meditación, llámala como tú quieras. No hay una materia espiritual, y no hablo de religión, hablo de espiritual, que nos enseñe realmente a qué fuente nos estamos conectando, cómo hacer las cosas, qué es el espíritu, eso no lo hay. Bueno, y de ahí a allá hay muchas cosas, pues, ¿no? Hay una lectura que yo hice hace muchos años que yo recomiendo aquí a muchas personas, hablando directamente con ellos, y César la recomendó en un estudio hace como un mes. Ella se llama Louise Hay. Ella tiene un libro muy bonito que habla de cómo sanar tu vida. Y en el libro hay un compendio en la última parte, donde habla de todas las enfermedades y las emociones ligadas a esas enfermedades. Pero ella no te dice, estás enfermo y esta es la emoción. No, ella te dice, esta emoción te está causando esto, ¿no? Y bueno, te impresionas porque está todo tipo de enfermedades allí. Evidentemente, cuando lees la cólera, la rabia, la ira, no solo problemas en el hígado, sino pues, te consigues con personas diabéticas, obesas, y pues ahí es donde tú te das cuenta, ¿no?
Y una de las cosas para terminar que yo pues en, en, en la investigación, en leer desde hace muchos años, obviamente porque para mí desde joven, desde que tengo uso de razón, 2, 3 años, eso ha sido algo que yo no, o sea, ha sido muy impactante para mí, eso me causó mucho impacto, pues crecer en una familia colérica y eso para mí no, o sea, yo hoy en día, y puedo reconocer esa respuesta primitiva mía, hoy en día cualquiera pega un grito y yo tiemblo, yo literalmente tiemblo. Y pues a veces yo misma me digo, bueno, pero si soy tonta, o sea, no debería temblar, pero es una respuesta primitiva al haber precisamente estado dentro de esa familia muy colérica. Y bueno, yo pues llevando mi aprendizaje de lo que he leído al poco estudio que tenemos del espiritismo, pues hemos hablado en el espiritismo y no tengo referencias bibliográficas a ninguno, disculpe, no las busqué, pero sabemos muy bien que en la emoción que sentimos, en esa emoción estamos conectadas con diferentes espíritus, ¿no? Entonces, cuando sentimos rabia, cuando sentimos ira, evidentemente nos estamos conectando con todas esas energías bajas de otros espíritus, estamos abriendo puertas a obsesiones, a enfermedades, a seguirnos conectando desde allí, ¿no? Entonces, mi hijo y yo tenemos una práctica, obviamente la tengo yo particularmente porque él no sabe, yo se la estoy mostrando de cuando yo siento rabia, que viene así primitivamente, obviamente, imagínate, tiene una familia hipercolérica, imagínense cómo la rabia viene así y explota sin ni siquiera darme cuenta, y la ira y la cólera, y me paro 2 minutos, digo, ok, es el momento de sentarme a respirar. Y yo le digo, le digo a él, vamos a respirar. Y escucho una oración. Y trato, si la oración no puedo conectarme, trato de pensar en Jesús y en mis benefactores. Jesús y mis benefactores. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese momento me estoy conectando con mis obsedores, yo sé que en ese momento estoy conectándome con una energía baja y lo que necesito es ayuda, que alguien me saque de allí, porque de ahí esa es la fuente, pues, esa es la fuente. Si yo estoy sintiendo cólera, evidentemente me estoy conectando con la energía más baja que hay y efectivamente, pues, es el momento donde estamos necesitando ese auxilio, ¿no? Y conocemos, pongo el evangelio, pongo, sea una oración, siempre le doy prioridad a las oraciones de César, pero a veces estoy tan oxidada con la ira que no entiendo el portugués cuando yo lo entiendo perfectamente bien, pongo una oración en español, o simplemente me concentro y pues en la luz de Jesús y de mis benefactores que sé que están allí. Muchas gracias. Gracias, Erika. Vamos a regresar, tocaste varios puntos, fueron varios, así que vamos a regresar con eso un poquito más tarde. Eh, Fuimos mi mamá y después Marisol y después Mirna. Mirna. Buenos días a todos. Es algo que cuando leí el texto vinieron a mi mente muchos recuerdos y muchas cosas. Es algo que a lo largo de mi vida yo he tratado de controlar porque he sido muy, pero muy colérica o muy explosiva, más bien como un cerillito, a tal grado que hasta llegué a los golpes, llegué a golpear gente y siempre salí victoriosa y eso me hacía sentir como superior y a veces yo buscaba esa agresión, yo buscaba ese pleito, y luego mi padre decía, no, esta es bien brava, esta es, o sea, y te vas creando fama, pero ahora con el paso de los años me doy cuenta que eso ha generado en mí algo que no me gusta o que no soy yo o que no está, no sé cómo decirlo, que me avergüenza, que me da pena haber llegado a los golpes o haber golpeado gente en momentos de coraje, inclusive haber agredido verbalmente, haber dicho cosas que lastiman. Me arrepiento grandemente porque ha sido a la gente que ha estado cerca de mí o mi familia, a la cual amo entrañablemente. Debo cambiar eso. Eso que pasó ya no lo puedo cambiar, ya lo dije, ya lo hice, ya pasó. Pero día con día trato de que si algo me dicen que me lastima o me molesta, no explotar, no agredir, no contestar. Y
pues espero hacerlo así como los alcohólicos, un día a la vez, hoy por hoy. Gracias. Así es. Y ese es el trabajo, ¿no? Poco a poco, y ese es el problema del después, que uno explota, se entrega hacia ese envión, esa explosión, y el después, ya una vez que está hecho, no se puede cambiar. Entonces, eso es para reflexionar. Vamos a pasar porque hay muchas opiniones, pero eso que dijiste, mamá, es un poco en el texto del Evangelio según el Espiritismo habla, ¿no? La cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. Vamos a regresar sobre eso. Vamos a pasar a Marisol y después a Mirna. Hola, buenos días a todos. Pues igual les quería compartir algo que leí ayer en el libro de los mensajeros. Hay un hermanito que se llama Alfredo y el encabezado del capítulo dice el romance de Alfredo. Y yo dije, ay, va a salir Una una historia lectura maravillosa. romántica. Y en eso empiezo a leer y es todo lo que estamos hablando acá, ¿no? Que narra o les cuenta le cuenta a Aniceto y ay, se me fue el nombre, Andrés, les cuenta su historia y lo dice como, les voy a contar mi experiencia para que aprendan algo. Entonces, lo voy a contar así como yo lo entendí, ¿vale? Alfredo estaba casado con su esposa devota y dedicada al hogar y a sus hijos. Alfredo tenía un socio que pues estaba detrás de la esposa, pero la esposa nunca le hizo caso. Entonces el socio le empezó a envenenar pues la cabeza a Alfredo diciendo cosas de que pues su esposa tenía comportamientos no propias de una mujer, ¿no? Que entonces, y empezó a sobornar a los domésticos de la casa, o sea, el socio estaba encaprichado porque pues no lo peló, ¿no? Básicamente y le empezó a meter cosas a Alfredo y entonces pues empezó a envenenar a esta relación y Alfredo evidentemente pues cayó, ¿no? Cayó en las palabras del socio y al final la gota que derramó el vaso fue que el socio le pagó a una persona para que se metiera al cuarto de la mujer y como que hizo la ficticia de que pues salió corriendo como si fuera el amante. Básicamente, Alfredo lo vio y en la ira, en el enfurecimiento, le empezó a disparar, no lo mató, gracias a Dios, no lo mató, pero sí abandonó el hogar y la corrió, evidentemente, no le creyó, la mujer echa un paño de lágrimas, bla, 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 y se fue a Francia, dice, dejó a los hijos con una institutriz, la mujer pues eh, fue atacada por la tuberculosis y falleció. Poco tiempo después, Alfredo se enteró y bueno, para no hacerles el cuento largo, más largo de lo que ya es, el socio se enfermó también y le habló a Alfredo. ¿Y qué creen que hizo el socio? Pues le confesó todo lo que había hecho. Entonces, pues Alfredo se le cayó la cara de vergüenza, ¿verdad? Y pues cuando desencarnó, evidentemente, ¿quién creen que le ayudó? La esposa. Entonces, y la esposa obviamente está en una esfera más elevada, o sea, ella está en otro nivel. Y este Alfredo está pagando porque él quiere elevarse o alcanzarla a ella, ¿no? Ahora está en un puesto bueno, no sé si ahora, ¿verdad? Porque este libro ya tiene mucho tiempo, en un puesto de socorro, pero lo que me llama mucho la atención es la última parte que eh, dice, estoy rescatando los crímenes que cometí por haber incurrido en la precipitación a consecuencia de mi impulsividad. Yo soy muy impulsiva, o sea, esto me cayó así como que,
¿sabes? Y dice, convertida en delito. Perdí no solo mi propia paz, sino además mi hogar e incluso a mi devota compañera, tal como lo han escuchado. No maté ni robé, pero me envenené a mí mismo. Entonces, la calumnia es un monstruo invisible que ataca a los hombres cuando éste omite la vigilancia debida sobre sus oídos y sus ojos. Y pues este romance de Alfredo, yo pensé que iba a ser un romance, ¿verdad? Pero dije, wow, qué historia, qué experiencia. Si yo lo hubiese leído antes de haberla regado en otro tiempo, pues me hubiese contenido un poco más. Y a veces cuando pasan cosas, ahora sé que lo mejor es no hacer nada. Muchas veces es no hacer nada, contenerse y así. Entonces les comparto esta triste y feliz historia al final. Gracias, Marisol, y es un libro extraordinario también, como todos los de André Luis. Pero sí, realmente es eso, el no decir nada es el control de los impulsos, el control de los impulsos. Vamos a pasar a Mirna. Hola, buenos días. Para variar, tengo preguntas. En el texto dice que echan a perder a la gente que tienen alrededor por el miedo, yo creo, se vive con miedo, realmente se vive con un miedo espantoso. Los niños tienen miedo, todos, o sea, es un ambiente horrible porque no se puede hacer nada, te paraliza. Son días de estar con miedo de a ver si hoy te habla o no te va a hablar esto lo hemos sufrido mucho. ¿Y qué se puede hacer? Porque cuando yo también, o sea, explotas, pues explotamos, era un caos, los niños deshechos, o sea, espantoso. Entonces opté por, pues bueno, pues ni modo, a tener miedo, ¿verdad? Vamos a tener miedo. Que los obsesores obviamente están ahí. Atacan a la persona que está agrediendo al agresor. Son días, a veces semanas, agrediendo a los niños, a mí, a uno por etapas, a cada uno. Los niños, ahí puede llegar a entrar los obsesores a los niños, como decía Erika, es que viven con miedo. Fue un vivir desde chiquititos hasta por la cólera, por la ira que se vivía en la casa. Y otra cosa, ¿qué, ¿qué remedios puede haber aparte de que se contenga, que por lo que ya pasó, pues ¿Ya? Va. Ya. Sí, no, lo que quería decir, mira, que primero en principal esas situaciones que se viven, como sabemos, todos tenemos un plan reencarnatorio y estamos en un planeta aquí de expiaciones y pruebas para venir a expiar y a ponerse a prueba. Entonces, el hecho que vivamos situaciones así difíciles no es algo raro en este planeta. Eso de una lo tenemos que saber. Ahora, vos preguntaste si el miedo en los niños podía hacer que los obsesores aprovechen y eso depende, porque los niños, digamos, del nacimiento hasta los 7 8 años más o menos tienen como una especie de protección especial. Entonces, el obsesor no va a poder tener acceso como lo tiene en una persona que tiene su plena conciencia y que sabe lo que está haciendo. Entonces, eso siempre así. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, pero si esas situaciones sí van a atraer espíritus de baja vibración y obsesores. Y si el ambiente en la casa va a estar impregnado por eso. Si se vive ese tipo de emociones constantemente. Toda Sí, emoción negativa, toda emoción baja atrae espíritus obsesores. Como Erika lo mencionó hace rato, esa energía, todo funciona por vibración, por sintonía vibratoria. Entonces, seguro que si nosotros estamos vibrando en una emoción de miedo,
estamos atrayendo espíritus que están vibrando en la misma emoción. Si estamos vibrando en la cólera, en la ira, en la rabia, en la irritación, estamos atrayendo ese mismo tipo de espíritus. Entonces, toda emoción, todo sentimiento, toda palabra, toda acción, todo pensamiento está emitiendo una energía y estamos recibiendo y emitiendo todo el tiempo. Estamos atrayendo todo el tiempo. Entonces, es por eso, porque cuando estamos en oración, nos estamos conectando con esferas más superiores. Entonces, atraemos espíritus superiores. Pero cuando estamos en esa, es seguro que hay una nube de testimonios, nos dice Pablo de Tarso, que están a nuestro alrededor. Los espíritus habitan al infinito todos los espacios. Entonces, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, hay espíritus desencarnados que se están sintonizando con nosotros. Y la persona de la ira, dice en el texto, se siente superior, que porque él sí sabe hacer las cosas y tú lo estás haciendo mal o lento entonces se sienten superiores, tienen orgullo, eh, y eso pues peor, ¿verdad? Sí, sí, sí es peor, pero hay que tener cuidado. Ahora, entiendo que estás hablando del pasado, entonces el pasado ya está hecho, no se puede volver. Entonces acá no es el tema encontrar un culpable o quién fue o por qué, sino es lo que hacemos a partir de ahora, las herramientas que usamos a partir de ahora, con el conocimiento que tenemos, para no dejar que esa ira o ese miedo permanezca en la casa, para que aprendamos a controlar, ¿no? Esos impulsos, ¿no? A Que lidiar. tenemos todos. No sé si quería hablar un poco de las herramientas que Ya, podemos. ya, en realidad las herramientas seguro que son varias, son muchas y bien importantes. Una de ellas para tanto controlar los impulsos y más que nada nos están pidiendo a nosotros controlar los impulsos, controlar la ira, la rabia, la irritación. Una de ellas es una de la que nos habló David hace unos estudios, el autoconocimiento. El autoconocimiento y la reflexión. Para nosotros es siempre reflexionar sobre las situaciones que desencadenan nuestras reacciones impulsivas, ¿no? Identificar los estímulos, ese es el primer paso, porque identificando podemos prepararnos para eventualidades más fácilmente, ¿no? No sé, por ejemplo, si ver las noticias me causa rabia, me causa irritación, pues entonces evito verlas. ¿No? Si al discutir ciertos asuntos que yo creo que tengo la razón, entonces mejor no propiciarlos. O si el otro, sabemos que el otro siempre cree tener la razón, entonces mejor evitemos eso, ¿no? Si yo sé que me voy a encontrar con esa persona con la que me saca de juicio, pues me preparo mentalmente antes de ese encuentro. Entonces, la identificación de nuestro talón de Aquiles es indispensable, ¿no? Todo camino espiritual requiere de una introspección, todo camino espiritual. Y dentro de ese ejercicio de autoconocimiento, frente a las situaciones debemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué me afecta tanto? ¿No? ¿Por qué me afecta tanto esta situación? ¿Qué es lo que realmente me está hiriendo de lo que esta persona me está diciendo? ¿Es mi orgullo? ¿Es mi ego? ¿No? ¿De dónde viene esta irritación? Otra de las cosas, otra de las herramientas, podríamos decir la meditación, meditar sobre nuestras emociones y también el hecho de meditar nos ayuda a distanciarnos, ¿no? de los impulsos, de encontrar un poco de calma. Una herramienta fundamental es la oración que habló Erika, pedir asistencia espiritual para poder tener paciencia, claridad mental, serenidad frente a estos desafíos. Una herramienta que es de las más fáciles, dentro de las más eficaces, es el cultivo de la paciencia, que eso nos cuesta mucho. Ellos se dan cuenta, porque a veces ellos están bien y están bien y están bien y no se dan cuenta de lo que están causando. Ya, muchas veces en la ira, Mirna, como dice acá, ¿no? Pierdes, o sea, pierdes La razón. completamente, pierdes la razón, no tienes juicio, todo se te nubla. Entonces muchas veces no se dan cuenta. Pero lo importante a veces en ese tipo de casos, yo diría como, si alguien está gritando y tú vuelves a gritar y la otra persona vuelve a gritar y así, va escalando, escalando, escalando. Entonces siempre
de una forma más tranquila, mismo que la persona no escuche porque no se dan cuenta. Entonces ahí, ¿sabes qué? Me estás hablando muy fuerte, ¿sabes qué? Me estás gritando. Con calma. Y si no funciona, simplemente pues Retirarse. retirarse, ¿no? El famoso respirar profundo, cuenta hasta 10 y mejor frente a una situación y frente tú teniendo esos arranques o frente a alguien que está teniendo esos arranques de ira, ¿no? Ahora, otra de las herramientas a la que habló mi tía Ben es la toma de responsabilidad. No culpar las circunstancias o los otros de nuestras reacciones, ya eso es un paso súper importante. Reconocer que siempre tenemos el poder de decidir cómo responder. Entonces, eso es asumir nuestra responsabilidad. Otra de las cosas bien importantes, el perdón y la empatía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una persona que está con ira, con rabia, o nosotros que contra alguien, a menudo pensar que las personas actúan desde su propio dolor. Eso ya nos puede ayudar a transformar estas agresiones o nosotros sentir esta sensación de enojo. El perdón, practicar el perdón, todo transforma toda energía negativa. La humildad, aceptar que no todo está bajo nuestro control y que los desacuerdos o los choques que hacen parte de nuestra vida, no tenemos el control de todo. Entonces, eso nos ayuda también en esas situaciones que hieren nuestro orgullo. Cultivar la humildad, gente, ¿no? Reconocer que no somos superiores a los demás. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y de evolución para ayudarnos a ser más tolerantes y menos propensos a la ira, ¿no? Otra de las cosas que mencionó mi tía Bene, que es muy importante, es la práctica del desapego. Eso nos va a cambiar la vida. El no aferrarnos a las opiniones, no aferrarnos muchas veces a las expectativas o a los resultados. Eso nos puede ayudar mucho a evitar la frustración, ¿no? Cuando las cosas no salen como lo esperábamos, es practicar el desapego, porque nos quedamos atrapados en situaciones. Estoy segura que hay muchos otros métodos, la respiración, las técnicas de relajación, las visualizaciones positivas, servicio al prójimo. O sea, cada uno debe de encontrar su forma, pero básicamente es, no sé, para mí esas son las herramientas que... Y otra de las cosas que dijo Bene, que también es muy importante, es la previsión. Pues sabemos que la imprevisión es puerta para la obsesión también, cuando uno está siempre todo apurado, todo así. Entonces, como dijo Yuri, sí sabemos que tal o tal persona nos causa, ¿no? Ese efecto, ¿no? Prepararse. Sí sabemos que tenemos que ir a un lugar, que pueda haber tráfico, que pueda haber, es prepararse, ¿no? Salir con previsión. Entonces, la previsión nos evita todas esas situaciones. Hay situaciones que no podemos evitar, pero hay que sí podemos evitar y podemos trabajar mejor para prevenir. Entonces, Tía Maribel levantó la esa mano. es una, Tía Mari, Maribel. Bueno, quería comentar algo de lo que, pero tú me ganaste ya todas las palabras. sí, ya, no Eh, importa, repítala, que necesitamos repetición bueno, para que nos entre bien. eh, yo no soy muy enojona, creo que soy una persona paciente, pero últimamente cuando empecé pues, con mis cambios hormonales de la menopausia y todo eso, yo noté que empezó a cambiar un poquito mi carácter. Y todo lo que hacía mi esposo me enojaba y me molestaba y empecé a cambiar y, y me di cuenta pues que la estaba regando porque me enojaba por tonterías, por cosas que no tenían razón de ser. Afortunadamente, bueno, no hubo choques porque él es una persona muy paciente, muy tolerante. Y pues sí, me calmaba ya, mami, pues no pasa nada. Entonces empecé, eh, alguien, bueno, mi hija, me hizo reflexionar y me dijo, mami,
o sea, la estás regando, ¿no? Piensa esto, esto, esto. Y empecé a pensar, empecé a trabajar en mí. Y efectivamente lo que comentabas, el hecho de trabajar un poco más la empatía, el saber que pues las cosas que ya pasaron no las puedes cambiar, la aceptación, la empatía, la tolerancia, la paciencia, el amor, em, todos esos sentimientos y todo eso te ayuda a, a manejar un poquito más, a respirar, a prepararte mentalmente, como dices, cuando vas a enfrentarte a una situación o con personas que sabes cómo son, prepararte mentalmente y, y sobre todo eh, pensar que lo que pasó pues ya no lo puedes cambiar. Y el hecho de, se me fue la palabra, ahorita entró mi hijo, el hecho de saber que la inteligencia emocional, ¿sí? O sea, te prepararte, pensar que, algo que me ha funcionado muchísimo en lo personal, cuando yo estoy enojada con X situación o con X persona, trato de mejor no hablar. O sea, si hay una situación, ¿sabes qué? Mira, ahorita estoy muy molesta, platicamos más al rato, dame chance. eh, Trato de en ese momento no hablar, no actuar, no reclamar. Si tengo algo que decirle a la persona, quien sea, trato de calmarme primero, de pensar primero y después hablar. En el momento de rabia, en el momento de cólera por una situación que se te presenta, es bien importante no actuar, no hablar, no decir, no reaccionar, respirar, tranquilizarte, bueno, es algo que me ha funcionado, pensar, y ya muchas veces cuando ya hablas, cuando ya reaccionas, cuando ya le dices a la otra persona, digamos, reclamas o le dices qué es lo que no te pareció, por qué o tal razón, lo puedes hacer de una manera civilizada, hablando, que si lo hubieras hecho en el momento que te causó la rabia, lo dices de otra forma, gritando, a lo mejor ofendiendo. A veces uno dice palabras que no las sientes, pero que las escupes porque estás molesto y hieres a las personas y eso trae más palabras del otro lado. Y entonces es que a veces se llegan a romper relaciones, relaciones de amistad, de trabajo, de familiares. Comentaba ahorita Erika, pues mis hermanos no nos hablamos. Entonces, muchas veces es porque reaccionamos en un momento de cólera, porque no esperamos a que se calmen las aguas, como se dicen vulgarmente, a que se tranquilicen, a que pensemos. Entonces, eso a mí me ha funcionado. En el momento, mejor me quito, me voy, me salgo, respiro, me meto al baño, o sea, trato de tranquilizarme, de pensar y ya después hablo. Muchas veces ya ni hablo porque se me baja el coraje y ya no tienes que decir nada, ¿no? Entonces, muy importante, muy interesante la inteligencia, la inteligencia emocional, iba a decir artificial, la inteligencia emocional y todo lo que tú mencionaste, paciencia, empatía, eh, amor y respirar y orar. Gracias. Ese es el control de los impulsos del que estamos hablando, exactamente hacer eso. Entonces, sí se puede, gente. Sí se puede. Pero creo que uno de los peligros más grandes de la cólera es esa escalada, justamente, ¿no? Cuando las cosas escalan y se pierde el control. Y seguido en la sociedad vemos viendo en parejas, ¿no? O en el tráfico, lo que sea, asesinatos, ¿no? Por ese Arránquese. Sí, por ese arranque de cólera, ¿no? Que no se pudo controlar y termina en asesinatos, en muerte, y eso sí que a partir de ahí no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, y creo que eh, no sé si estamos a salvo de eso, de esas escaladas que pueden pasar. Yo siempre me acuerdo de la historia de Simón Pedro, ¿no? Cuando él sacó la espada del cinturón, ¿no? Después de haber estado con Jesús
Jesús le dice, no, no, hace 3 años que te enseño otra cosa, pero él en ese impulso de cólera, ese fue su primer impulso. Entonces no sé si estamos a salvo de algo así, de una situación así. Entonces creo que nuestra mejor opción es siempre mejor huir de un tipo de situación así y no quedarse y luchar. Esta semana escuché una historia, se la voy a contar muy rápidamente, que era un muchachito de México, que él tenía 22 23 años, estudiaba, volvía de trabajar, ¿no? En un negocio, lo asaltaron por atrás, lo asaltaron, empezó una altercación, entonces como que se prendió la cosa. Y el que lo asaltó tenía un cuchillo, entonces este muchacho en ese momento de calentamiento lo apuñaló 2 veces y la cuestión es que él, o sea, se peleó por su vida, ¿no? Pues se defendía, pero él terminó en el penal 10 años y vivió una historia de horror, una pesadilla terrible. ¿Cómo hubiera sido si en ese momento él hubiera ido? Simplemente se hubiera ido corriendo. Hubiera En sido, ese minuto de en ese cólera. minuto, como habla el texto, hubiera sido completamente diferente la historia. Entonces eso a cualquiera le puede pasar. También a pequeñas dosis. O sea, esto es un caso extremo, pero a pequeñas dosis también ese enojo también es un desastre. Es 1, 2, 3, 10 veces por día que nos dan esos arranques. También con el pasar de los años, todo lo que nos provoca en nuestro cuerpo a nivel fisiológico es desastroso y nos lleva a enfermedades, dolores crónicos, un montón de cosas. Yuri preparó Vamos a pasarle a Carolina y a un- Rebeca y después les voy a pasar el el PowerPoint PowerPoint sobre los efectos porque fisiológicos de lo que la cólera trae. Carolina o Rebeca. Ok. Ay, este, la verdad es que el tema me cayó así como que balde de agua fría. Me considero una persona con estas tendencias coléricas y tiendo mucho como a querer controlar y a que las cosas se hagan como yo quiero y en el momento que no son así, me enojo. Entonces, el tema me cayó como directo y me pongo a reflexionar y me pongo a pensar y es una actitud y es un síntoma de mi ser que digo, vengo cultivando desde mucho tiempo atrás porque mentalmente entiendo, pero energéticamente y en mi ser internos es algo que cuando ya está ahí me cuesta mucho controlar. Es algo que me envuelve, que me abraza, que me transforma, me, me es muy difícil salir cuando ya estoy adentro. Entonces me quedo pensando y observándome también, ¿no? O sea, he tenido momentos o rachas de mi vida donde pasan muchos días, muchas semanas, me atrevería a decir que meses sin que caiga en pues en estos arranques de cólera. Pero de pronto hay momentos donde pasa quizá una vez a la semana, 2 veces a la semana, y digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que sean más continuos, ¿no? Estos estados. Y hemos hablado aquí en el estudio, pues, de qué hacer en el momento que ya está ahí, a lo mejor cómo no entrar, pero creo que el énfasis, o al menos para mi caso muy particular, digo, tiene que ser en la preparación, o sea, cómo yo me voy a preparar para no llegar a esos estados, porque ya cuando estoy ahí, no veo, o sea, no veo, no, entiendo acá, pero no veo cómo salir, no puedo, me cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que, o más bien estoy segura que la oración, o sea, estar presente en la oración. Nosotros tenemos la bendición de que de lunes a sábado está César ahí puntual, 5:15 de la tarde, eh, pues ahí dispuesto a entregarnos este momento de ir hacia adentro, este momento de permitirnos envolver por los benefactores. O sea, ya estás ahí, nada más métete, conéctate y permítete estar, ¿no? No se diga pues de la oración propia, ¿no? O sea, iniciar el día con una oración.
a veces se nos olvida o se me olvida, ¿no? Empiezo el día y ya, pum, los deberes y vámonos, córrele. La prisa, justo como dicen, no me gusta andar a prisa porque siempre que estoy a prisa, algo pasa. O sea, me estreso, mi sistema nervioso ya está tenso ay, ya me estoy, y ay, cualquier imprevisto, cualquier situación, me encuentro a alguien, me pasa, ¿no? Me encuentro a alguien y esta persona quiere platicar, se quiere abrir y yo ya estoy con la prisa y no le doy la atención y es para mí también pues una grosería y es falta de caridad, o sea, y es como, o sea, ¿por qué caer en eso, no? Entonces, creo que la preparación para todo, o sea, para todo, es sumamente importante y es como esta medicina preventiva que estamos muy poco acostumbrados pues adquirir, ¿no? O sea, esperamos a estar enfermos para ir con el médico, esperamos estar enfermos para alimentarnos bien, para dormir bien, para darnos nuestro tiempo, para beber agua. O sea, ¿por qué esperar a la enfermedad para hacer esos cambios que sabemos que nos pueden ayudar a prevenirlo y sobre todo a mantener pues un estilo de vida saludable, ¿no? Para mí es sumamente importante estar en paz, estar en calma. Mi trabajo me lo requiere, mi familia me lo requiere, mi entorno, mi pareja, o sea, todo en mi vida me dice, hey, tienes que estar en paz, tienes que estar en tu centro, tienes que estar en contacto con Dios, contigo. Y en los momentos en que le doy más importancia a cosas que son mundanas, que son externas, que son pasajeras, es cuando pierdo el equilibrio y cuando abro la brecha para esas situaciones que ya mi alma trae marcadas de muchos años atrás, muchas vidas, y que digo yo, pues no, o sea, tengo que empezar a corregir esos pequeños detallitos y creo que cuando uno corrige cosas tan sencillas como sus hábitos del día a día, el estar en contacto consigo, con Dios, hacer las cosas bien, ayudar, cumplir con tus deberes. eh, con esos pequeños cambios, todo se va como alineando y evitamos grandes males como es caer en estados de cólera, en estados de depresión, en estados de insatisfacción interna. Esa es mi aportación. Gracias. Muy bien, Carolina, muchas gracias. La doctrina nos dice eh, que el hombre que se mantiene vicioso es así porque lo quiere. No, el hombre solo no. Él dice, no, el hombre solo se mantiene vicioso porque así lo quiere. En cambio, el que desea corregirse siempre puede hacerlo. De lo contrario, la ley del progreso no existiría para el hombre, no nos dice la doctrina. Entonces, si nosotros queremos alcanzar un progreso, un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, tenemos que aprender todas estas herramientas, tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos. Aquí hemos hablado de la cólera, la ira, la irritación, pero se aplica a todos los vicios morales. Entonces, para alcanzar cualquier eh, modificación en nuestro ser, el objetivo requiere práctica consciente, requiere un esfuerzo consciente, requiere un desarrollo personal o el deseo del desarrollo personal. Requiere mucha práctica y mucha perseverancia. ¿Es fácil? No lo es, porque la cólera, como dijo la Carolina, la hemos desarrollado a lo largo de los años, a lo largo de nuestras encarnaciones, y cambiar un hábito requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Y es común para nosotros en el estado evolutivo en el que estamos caer en estos viejos patrones de comportamiento, especialmente en momentos de estrés, en momentos de fatiga, frente a los momentos en el que nos sentimos amenazados. Entonces, eso es de una. Y la otra, la resistencia al cambio que tenemos. Tenemos una tremenda resistencia al cambio. Cambiar nuestra forma de ser y reaccionar no es algo que suceda de la noche a la mañana, requiere un compromiso constante y la voluntad de enfrentar nuestras debilidades, lo cual la verdad es muy incómodo y es muy desafiante. Entonces tenemos bastante trabajo y quiero compartirles acá un PowerPoint que preparé porque nos va a enseñar el impacto que tiene sobre nosotros. No sé si todo el mundo lo ve. ¿Sí?
Entonces, bueno, la cólera, perdón, la rabia, la irritación, todas esas emociones. Efectos fisiológicos en el sistema cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La rabia activa el sistema nervioso simpático, preparando el cuerpo para la acción, ¿no? La lucha. Entonces ahí se libera la adrenalina, la noradrenalina, lo que aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces, el corazón empieza a sobrevivir. Eh, la sangre se desvía de la piel y los órganos internos hacia los músculos, preparando para la acción, lo que puede generar palidez, enrojecimiento. Ven esos momentos de cólera que uno se siente así como que todo se te Tenso. tenso. Imagínense todo lo que le estamos haciendo al cuerpo en el sistema respiratorio, aumento de la frecuencia respiratoria para suministrar oxígeno a los músculos. Entonces, todo el resto de nuestros órganos pierden esta oxigenación, perdón. Ahí empieza la respiración superficial que puede volverse rápida y superficial. Bueno, esa es una. A nivel digestivo, ralentización de la digestión. La rabia puede inhibir la digestión, causando malestar estomacal, náuseas, causando problemas como la gastritis, úlceras y síndrome del intestino irritable. La rabia desencadena problemas como la acidez estomacal debido al impacto de estrés en el tracto gastrointestinal. Estamos llenando de toxinas a más no poder nuestro cuerpo. En el sistema muscular, perdón, no veo acá. El sistema muscular, los músculos se tensan en preparación para la acción, lo que puede llevar a los temblores, a la rigidez. O sea, por eso la gente que es bien colérica siempre parece que anda torcida. Eh, Durante los episodios de irritación, los músculos tienden a tensarse. Bueno, esto, lo que puede derivar de dolores de cabeza, dolor de cuello, de espalda, de hombros. Dolores crónicos. Sistema inmunológico. Seguro que la rabia crónica o mal gestionada puede suprimir el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las enfermedades. Efectos neuroquímicos. Ay, no lo había puesto bien acá. Ya. Efectos neuroquímicos. La rabia desencadena la liberación de cortisol, la hormona del estrés y otras hormonas relacionadas que pueden tener efectos a largo plazo en la salud si se mantienen elevadas. Neurotransmisores. Afecta los niveles neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que están relacionados con el estado de ánimo y bienestar. Como que es evidente, más enojados, más irritados, es muy difícil alcanzar esos estados de ánimo beneficiosos para nosotros. Atención, en los efectos psicológicos y cognitivos, atención y concentración. La rabia puede afectar la capacidad de concentrarse y prestar atención, ya sea aumentando la atención, la fuente de la ira, cuando la ira y disminuyendo debido al estrés. Perdemos completamente, afectamos nuestro Poder de cerebro. decisión. Toma de decisiones, puede nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas o irracionales. La memoria trae efectos sobre la memoria, puede afectar la forma en que se forman y recuerdan los recuerdos. ¿Y cuál es el resultado, gente? Lo que le llamamos en el espiritismo suicidio involuntario, porque estamos envenenando nuestro cuerpo Un poquito cada día. un poco a cada día. Ay, déjame salgo de acá. Un poquito a cada día, lo que nos lleva a perder 5, 10, 15, 20 años de vida. Lo que llamamos en el espiritismo un suicidio involuntario. Entonces, Dios nos dio nuestro cuerpo, nuestro primer templo, nuestra primera casa, y nosotros la tratamos de esa forma con nuestra ira y nuestra irritación. La verdad es que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer, y saben que la ira no siempre es actuar como bruto, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Perdón, Karen, te olvidé, pero voy a terminar mi comentario. eh, la ira, la rabia y la irritación no siempre es ir rompiendo cosas, irritándola a la gente. La rabia, la ira es una emoción bien compleja y lo que se le llama multifacética. Eso quiere decir que no siempre se manifiesta así de manera explosiva y evidente. También existe lo que se llama la cólera pasiva o la ira reprimida, ¿no? Que es una forma más sutil, pero igualmente poderosa como sentimiento. Entonces,
en lugar de expresarse abiertamente, las personas van a evitar confrontaciones directas y pueden reprimir su ira, pero eventualmente van a salir como de manera indirecta o silenciosas. Eso lo digo y es importante porque muchos de nosotros somos pasivos agresivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces algo nos da rabia y eso, y muchas veces nosotros sacamos esa rabia con respuestas sarcásticas, con comentarios irónicos. No, el Sebas ayer me remarcaba la burla también es una parte, es una como una ira, un enojo reprimido. Entonces, algunas personas eligen expresar su ira, su rabia, no hablando. No, Indiferencia. indiferencia, no en el sentido como nos dijo mi tía Maribel, que no hablo, no es en este momento, sino no, digo, me hiciste algo, pues ahora no te hablo y vas a saber que estoy enojada, simplemente con el hecho de no La hablar. ley de hielo. Ándale, exactamente. La Marisol se la conoce bien, parece. No, 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 es que me la han aplicado por eso. Bueno, exacto. Yo no la hago. Entonces, esa es una, ¿no? A veces negarse a cooperar en las circunstancias también es una forma de cólera pasiva. Ahora, todo esto nos lleva a resentimientos a largo plazo, porque esos sentimientos de ira, de rabia, se acumulan en nosotros, se almacenan y pueden convertirse en resentimientos a largo plazo. Entonces, la cólera pasiva es tan peligrosa como la cólera aparente, ¿no? Porque toda emoción que no sabemos, si no sabemos manejarlas adecuadamente, tiene consecuencias negativas, físicas, como lo vimos en el PowerPoint, emocionales, espirituales. Entonces, todo esto nos puede llevar a estados prolongados de frustración, de tristeza, incluso de depresión. Esto afecta a nuestras relaciones de manera tan clara, directa. Entonces, hay mucho que pensar y mucho que hacer. Vamos a pasar a Karen porque ya se nos va el tiempo. Karen. Sí, es rapidísimo. Me dio mucha risa cuando pusiste el PowerPoint porque yo había alzado la mano y justo quería comentar cómo el estrés y cómo el enojo me habían afectado físicamente. Y cuando empezaste a mencionar así todas las enfermedades, nada más me reí porque justamente me detectaron como, bueno, me diagnosticaron como colitis nerviosa, gastritis nerviosa, migraña nerviosa. Y sí, o sea, totalmente, me hicieron estudios de todo. Mi mamá me llevó, me hicieron resonancia, me hicieron tomografía, todo. Y decían, es que no tiene nada. Pero eran unas migrañas así, digo, ya después supimos que pues también eran procesos obsesivos. Pero a lo que voy, o sea, el cuerpo manifiesta cuando el espíritu ya está gritando, está colapsando, se está envenenando, llega al cuerpo, se empieza a intoxicar el cuerpo, ¿no? Llega esta intoxicación y es cuando ya presentamos el dolor. Y ahora tiene una semana que empecé con dolor en el nervio ciático y horrible, en el trabajo así de que no puedo caminar bien, súper feo, y me dicen, pero estás bien chiquita, o sea, ¿por qué? ¿Qué mal movimiento hiciste o algo así? Y yo sé que es por estrés también, o sea, yo sé que es, pues sí, ¿no? Esta cuestión emocional también, que es como lo reflejo yo, o sea, mi cuerpo lo refleja, luego me empiezo a marear, me duele la cabeza, y obviamente lo que quería comentar también es lo que decía en el texto, que pues como estamos rodeados de espíritus, nos sintonizamos con esos espíritus y no estamos solos, o sea, no nos enojamos nosotros solos, sino que llega una nube de hermanos enojados, ¿no? A mí me pasa luego que me enojo y se me empieza a calentar aquí la cabeza, así empiezo a sentir un calor, empiezo a sentir ahí como una energía muy pesada y digo, claro, pues es que no es nada más mi enojo. Ya me sintonicé con 20 30 espíritus que están aquí enojados, igual cuando tengo miedo, igual cuando estoy triste, o sea, somos vibración, ¿no? Entonces hay que recordar, por eso también muchas veces algo tan pequeñito, hacemos así una bola de nieve gigante porque empezamos a sintonizar con pensamientos de que no, pero si hubiera hecho esto y qué tal que esto y a veces ni siquiera son nuestros, ¿no? Ya se están sume un montón de pensamientos que están alrededor y se crea esta nube, pues gris. Entonces,
Es muy difícil, es súper difícil y yo agradezco muchísimo tener este grupo de estudio porque ahorita que dijeron lo de la ley del hielo, así mi novio nada más me volteó a ver como, eres tú, porque sí soy yo, o sea, yo me enojo y ya no hablo, no quiero hablar contigo. Y llega un punto en el que digo, bueno, va, tengo que afrontar las cosas, tengo que expresar lo que siento porque si no, yo vomito del coraje. O sea, me genera eso. Entonces, ya no lo hago, vomitaba, ya no pasa. Pero, pero entonces, o sea, es como empezar a, lo que decía mi mamá, como esta inteligencia emocional de que, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Desde dónde viene? ¿Qué herida está ahí todavía a flote que necesito trabajar? ¿El orgullo me está lastimando o realmente la acción me lastimó? ¿No? Entonces es como una introspección bien grande y como dicen, ¿no? Ya lo repitieron aquí todos, la cuestión de orar y vigilar los pensamientos. Sí me ha sido un poco más difícil el hecho de que ya no puedo asistir ahorita a todas las oraciones, a todos los estudios. Definitivamente ahora es como, estás por tu cuenta de ver si realmente, pues, aprendiste, ¿no? Entonces, en los momentos así, tengo mis oraciones ya guardadas, me pongo a escuchar un audiolibro cuando estoy pensando ya pura tontería en esto, mientras estoy en el tráfico, me enojo o algo, ahorita estoy escuchando un audiolibro, el pensamiento y vida, entonces justamente hablan de eso, ¿no? De cómo se sintoniza el pensamiento, todo eso. Entonces, tenemos que buscar nuestras herramientas, ¿no? La meditación. Apenas fui a una clase de meditación y, y mientras meditaba, lo único que repetía en mi cabeza era como, pues necesito regresar a mí, o sea, necesito volver a mí, necesito volver a mí, necesito volver a estar conectada con Dios, ¿no? Porque sí ha sido un poquito complicado, pues como dicen, entrar en la rutina y te pierdes, pero pues bueno, por algo estamos estudiando y por algo tenemos las herramientas, ¿no? A la mano. Era eso. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Nos va el tiempo. Vamos, Gloria, va a ser nuestro último comentario. Gloria. Gracias, hola. Am, pues ya me va a tocar cerrar, creo, y yo lo único que quería es agradecer, porque justo pues estoy viviendo una situación donde continuamente estoy viviendo ira, enojo, cólera. Eh, había sido pasiva, porque pues yo tratando de controlar la situación me callaba o me aguantaba, me he aguantado, pero el martes, justo el martes, hubo un suceso donde sí exploté totalmente, donde lo tomé como mm, como una provocación directa hacia mí, como, pues sí, una provocación hacia mí donde yo había tratado de no reaccionar, y me pasó todo lo que está en la presentación, todo. Se me enfermé del estómago, sentía un ardor en el estómago por días, vomitaba, no podía comer, dejé de dormir, todavía, ¿no? Todavía estoy así, dolores de cabeza horribles, no me podía concentrar, estaba en el trabajo totalmente ida. Y pues bueno, llega el viernes el texto que nos mandas y yo no podía salir estaba en un bucle, no podía salir de ese sentimiento. Y llega el viernes y por lo regular los viernes son muy ajetreados para mí y yo leo hasta el sábado, pero ese día lo abrí en ese momento que lo recibí y lo empecé a leer y fue como que, ay, ¿sabes? Fue como que un alivio, un respiro en decir, es cierto, reacciona, te estás consumiendo tú porque a lo mejor la otra persona no está ni enterada de cómo estoy yo, de todo lo que me estoy haciendo daño a mí misma y yo acá me estaba consumiendo, todavía pues hay un remanente, ¿no? Todavía ahí está el sentimiento, pero pues sí, pues, la verdad es que muchísimas gracias. Estos estudios me han ayudado bastante. Me quedé con las ganas el domingo pasado de agradecerlo porque también me cayó como balde de agua, pero este de plano sí o sea, me sacó de esa situación en la que yo estaba, pero mal, físicamente mal, emocionalmente mal, espiritualmente ni se diga, porque traía la cabeza
explotar todo el tiempo y pues muchas gracias. Gracias a Caro, que fue la que me invitó, y gracias a todos los que estaban por sus comentarios y a ustedes por el texto. La verdad es que me han ayudado bastante. Muchas Gracias. gracias, Gloria. Gracias, Gracias. gracias. En realidad, nosotros solamente somos instrumentos. Son los benefactores, los guías espirituales que nos dicen qué temas tenemos que sacar, porque saben que muchos de Las nosotros necesidades. los necesitamos. Entonces, siempre caen, dirías tú, caen como anillo al dedo para muchos de nosotros. Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestro estudio de hoy. Vamos a agradecer, vamos a hacer nuestra oración. Y, Ya se lo dan a Natalia. ok. Sí, tengo un anuncio a hacer. Hace unas semanas, 3 semanas, un mes, recibimos una noticia bastante terrible para nuestra familia. No sé si todos saben que Natalie es mi hermana, está por Natalie y Miguel. Miguel es mi papá y Natalie es mi hermana. Y mi hermana Natalie, que tiene 37 años, fue diagnosticada con un cáncer de mama bastante agresivo. Esta semana empezó los tratamientos de quimioterapia, que también son bastante agresivos. Entonces, en una semana va a empezar a perder el cabello y bueno, entonces les pedimos apoyo con sus oraciones y sus buenas energías porque las va a necesitar. Bueno, vamos a terminar pidiendo a nuestro Señor por todos nosotros, por todos nuestros familiares. Entonces, vamos a hacer nuestra oración agradeciendo esta gran oportunidad que tenemos de estudiar juntos, de caminar juntos y de apoyarnos mutuamente. Gracias a todos por los testimonios y sigamos en la lucha, gente. Ay, ¿dónde está? Que la lucha no se acaba hasta que termine. Entonces, los invitamos a la oración. No sé si me escuchan bien. Tomemos estos momentos para abrirnos a nuestro Señor Jesucristo, abrirnos a estas energías bondadosas, nuestros queridos benefactores, ángeles de la guarda de cada uno de nosotros, los espíritus protectores y amigos, familiares que vienen a nuestros encuentros, aquellos que comparten nuestras vidas, que buscan ayudarnos, que buscan sostenernos en la lucha diaria. Y gracias al permiso de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, vienen a nosotros. Abramos nuestros corazones, abramos nuestras almas, estemos dispuestos a recibir la energía que llega a cada uno de nosotros en estos momentos. Permitámonos sentir su bondad, su belleza y la alegría que sienten por cada uno de nosotros. Está haciendo esfuerzo, cambios, está buscando transformar sus almas. Todos nosotros que venimos a este mundo con tantas cargas, en estos momentos nos sentimos muchas veces sobrecargados. A veces caemos en momentos de depresión, de angustia, momentos en que muchas veces nos sentimos solos y que no entendemos el porqué de todas las situaciones difíciles que nos pasan. Aquellos momentos en que no nos reconocemos, no reconocemos nuestra esencia divina, no tomamos conciencia que fuimos creados por un Padre amoroso, con amor y por amor,
Pidamos a nuestro Señor Jesucristo, que penetre en nuestros corazones, para que podamos estar conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Es una naturaleza divina. Abre, Señor, nuestras almas. Nosotros que queremos caminar por las sendas del bien. Danos, Maestro querido, a enfrentarnos a cada una de las situaciones difíciles, a dejar atrás todo aquello que ya no nos sirve más. Ayúdanos, Señor. Somos débiles, somos imperfectos, somos frágiles. Ayúdanos a recordar que tú eres la fuente de toda la fortaleza, de todo amor, de toda virtud. Gracias, querido Maestro. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Y te pedimos humildemente que sostengas nuestra mano, que bendigas a nuestros hermanos en la humanidad, a nuestros seres queridos, trayéndoles, Señor, salud física, salud emocional, pero sobre todo, salud espiritual. Porque si tenemos salud espiritual, Señor, ninguna enfermedad, ninguna dificultad, ninguna pérdida podrá llevarnos a la derrota. Si tenemos salud espiritual, entenderemos, Señor, que tú eres sabio y que tú eres amoroso y que nada nos sucede para castigarnos, sino para hacernos despertar, para hacernos cambiar y para hacernos crecer. Gracias, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas nuestras vidas con tu presencia, que tu amor, Señor, brille cada vez más en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias a todos nuestros queridos benefactores. Que este domingo sea un domingo de bendiciones. Que nuestra semana esté llena de aprendizajes y que nuestra vida esté llena de crecimiento espiritual. Recibe, querido Maestro, nuestra más profunda gratitud. Recíbela, Señor, hoy y siempre. Que así sea.